Creemos que lo sabemos todo sobre la Luna. No tiene atmósfera, no tiene agua, no hay vida. Es un mundo muerto, congelado hace miles de millones de años. Solo es una roca en nuestra órbita. Pero en 1967, la sonda orbital Lunar Orbiter fotografió algo más. Un objeto que proyectaba una sombra, vertical, de 2,5 kilómetros de altura. Y esta fotografía desapareció del acceso público durante 40 años. Para comprender lo que sucedió, hay que remontarse 7 años atrás, a diciembre de 1960. La Guerra Fría está en pleno apogeo. La Unión Soviética acaba de lanzar el Sputnik y Estados Unidos está en estado de pánico. La NASA, una agencia joven que aún no cumple 3 años, se prepara para la carrera más ambiciosa de la historia de la humanidad: enviar al hombre a la Luna. Pero antes de volar, había que responder a una pregunta incómoda, una pregunta que nadie quería plantear en voz alta. ¿Y si encontramos algo allí? No es polvo, no es suciedad, es otra cosa. Para responder a esta pregunta, la NASA recurrió al Instituto Brookings, uno de los centros analíticos más antiguos de Estados Unidos. La tarea parecía sencilla: evaluar las consecuencias sociales, económicas y políticas de la exploración espacial. Pero en las entrañas del informe de 200 páginas, entre gráficos y tablas, se escondía una sección que lo cambiaría todo. Se titulaba Las consecuencias del descubrimiento de vida extraterrestre. Los autores del informe, sociólogos, antropólogos y psicólogos, advirtieron que el descubrimiento de artefactos de otra civilización en la Luna, Marte o Venus podría tener consecuencias catastróficas para la humanidad. Se remitieron a la historia, a las tribus que se desintegraron al entrar en contacto con culturas más desarrolladas, a las sociedades que perdieron la fe en sí mismas al enfrentarse a algo que no podían comprender. Y al final de la sección, una recomendación, seca, burocrática, pero eso la hace aún más aterradora. Los autores propusieron estudiar la cuestión de en qué circunstancias la información sobre un descubrimiento de este tipo puede ocultarse al público, y en interés de quién conviene hacerlo. El informe Brookings se presentó al Congreso en abril de 1961. 3 semanas después, Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre en viajar al espacio. 8 años más tarde, Neil Armstrong pisó la Luna, y el informe quedó olvidado en un estante, y allí permaneció durante 30 años, hasta que alguien empezó a hacer preguntas. Pero eso fue después. Mientras tanto, febrero de 1967, Cabo Cañaveral. En la plataforma de lanzamiento, el cohete Atlas Agena se prepara para despegar. A bordo lleva la estación automática Lunar Orbiter TEX, la tercera de 5. Su misión es sencilla: fotografiar la superficie de la Luna en busca de un lugar para el aterrizaje de los futuros astronautas. Nadie esperaba que la cámara captara nada más que cráteres y polvo. El 5 de febrero, la sonda entró en la órbita lunar. La cámara comenzó a funcionar. La película se reveló directamente a bordo, en condiciones de ingravidez para las que esta tecnología nunca había sido diseñada. A continuación, las imágenes se escanearon y se transmitieron a la Tierra. Una de las zonas de filmación fue Sinus Media, la bahía central, un punto casi en el centro del disco lunar visible. El lugar perfecto para aterrizar, superficie plana, pocos obstáculos. El fotograma recibió el número 84M. En primer plano, el cráter Bruce. Detrás, la llanura gris del mar. Y en el horizonte, donde la superficie de la Luna se encuentra con la oscuridad del espacio, la cámara captó algo. Silueta vertical, delgada, de forma irregular. Proyecta una sombra sobre la superficie. Un objeto que no debería estar allí. La imagen pasó por el procesamiento estándar, se incluyó en el catálogo y desapareció en los archivos del Centro Nacional de Datos Espaciales en Greenbelt, Maryland. Durante 40 años nadie supo de su existencia. Año 1993. Richard Hoagland, antiguo asesor científico de CBS News, el hombre que en los años 60 comentaba las misiones lunares para Walter Cronkite, rebusca en los archivos, busca lo que otros prefirieron olvidar. Hoagland no es un científico, no tiene ningún título, pero tiene una obsesión y acceso al Centro Nacional de Datos Espaciales. Es allí donde encuentra el fotograma TERSE 84M. Lo que ve en el horizonte de la fotografía le hace detenerse. Una estructura vertical, demasiado delgada para ser una montaña, demasiado alta para ser una roca. Proyecta una sombra nítida sobre la superficie lunar.
Hoagland comienza a trabajar, escanea, amplía, ajusta el contraste, y cuanto más se sumerge en la imagen, más ve. Él llama al primer objeto fragmento. Según sus cálculos, tiene entre 1,5 kilómetros y 2 kilómetros de altura. Es una estructura de forma irregular, parecida a una aguja o al trozo de algo más grande, pero esto es solo el principio. Cerca, un poco más cerca de la cámara, Hoagland descubre un segundo objeto, más macizo, más alto. Lo llama la torre. 7 millas, unos 11 kilómetros, desde la base hasta la cima. En la cima hay algo que se asemeja a un cubo, como si la torre estuviera coronada por alguna estructura. 11 kilómetros. A modo de comparación, el Everest mide 8.800 metros. El Burj Khalifa mide menos de 1 kilómetro. Pero eso no es todo. En otras fotografías, tomadas ya por los astronautas del Apolo, Hoagland encuentra un tercer objeto. Lo llama el castillo. Una estructura que, según él, cuelga a 14 kilómetros de altura sobre la superficie, como suspendida en el vacío, con algo parecido a un cable flojo. 3 objetos, 3 siluetas imposibles en un mundo donde no debería haber nada más que piedra y polvo. Hoagland propone una teoría radical, una locura, si nos atenemos a los criterios de la ciencia oficial. Afirma que se trata de ruinas, restos de antiguas construcciones de un material similar al vidrio, cúpulas, torres, pilares, todo lo que queda de una civilización que existió mucho antes de la aparición de la humanidad. Él dice: miren el cielo sobre la luna en las fotografías de los astronautas. Debería ser completamente negro, pero a veces parece brillante, como cuero lacado, según lo describió el astronauta Alan Bean. Hoagland afirma: eso no es el cielo. Son los restos de gigantescas cúpulas de cristal que alguna vez cubrieron regiones enteras de la luna, sucias, rotas, pero que aún refractan la luz. Y entonces recuerda el informe de Brookings, la recomendación de ocultar información que pudiera desestabilizar a la sociedad. Todo encaja en el panorama, es aterrador, pero lógico si aceptamos sus supuestos iniciales. La NASA lo sabía desde el principio y guardó silencio. En 2007 se publica el libro Misión Oscura, la historia secreta de la NASA. Los autores son Richard Hoagland y Mike Bara. El libro se convierte en un éxito de ventas. Ocupa el puesto 21 en la lista del New York Times. Millones de personas se enteran de las fotos, de el fragmento, de la torre, de 40 años de silencio. Pero hay una persona que lo sabía mucho antes y guardó silencio durante mucho más tiempo. Año 1971. Houston, Texas. Centro Espacial Johnson. Ken Johnston, ex-Marine, piloto de pruebas y uno de los 4 asesores civiles del programa Apolo, trabaja en el laboratorio de recepción de muestras lunares. Su cargo suena modesto: jefe del Departamento de Datos y Control Fotográfico. En la práctica, esto significa que todo pasa por sus manos. Cada gramo de suelo lunar, cada fotografía tomada por los astronautas, cada fotograma capturado en órbita. Johnston elabora catálogos, empaqueta muestras para enviarlas a laboratorios de todo el mundo. Se asegura de que ningún negativo resulte dañado y de que no se pierda ninguna firma. Él es el guardián del archivo, el hombre que lo ha visto todo y un día ve demasiado. Johnston entra en el laboratorio fotográfico. Un día normal, la rutina habitual. Pero algo no va bien. Sentada a la mesa hay una mujer que él no conoce. Delante de ella hay una pila de fotografías. En la mano, un pincel. Ella pinta el cielo. Johnston pregunta qué está pasando. La mujer responde con calma. Se autodenomina stripper. Su trabajo consiste en eliminar los detalles que pueden confundir a la gente. Las estrellas en el cielo lunar, los destellos, las anomalías. Johnston mira las fotos. En las que ya han sido procesadas, el cielo es un rectángulo negro uniforme. En las que están esperando su turno, se ve algo más. Algo que no debería estar allí. No hace más preguntas. No ese día. Pero él lo recuerda. El tiempo pasa. El programa Apolo se cancela. El laboratorio cierra. Entonces, el jefe de Johnston, Bud Laskawa, lo llama a su oficina. La orden es simple y clara: destruir el archivo fotográfico. 5 juegos completos de fotografías originales. 8 por 10 pulgadas. Primera generación de copias, las más parecidas a los negativos originales. Johnston se opone. Dice que es propiedad del Estado, que las fotografías han sido pagadas por los contribuyentes, que
pueden cederse a universidades, museos e investigadores. Respuesta: no. Deshazte de ellos. No me importa lo que pienses. Johnston cumple la orden. Casi. Destruye 4 juegos, esconde el quinto, lo sella en sobres protectores, lo guarda en un lugar seguro y guarda silencio. 30 años. ¿Por qué guarda silencio? Porque es un militar. Porque una orden es una orden. Porque no está seguro de lo que vio. Porque no tiene pruebas, solo recuerdos y una carpeta con fotografías que no tiene derecho a mostrar. O tal vez porque sabe que nadie lo creerá. En 2007, Johnston se pone en contacto con Richard Hoagland. Le da acceso a su archivo. Las fotos se escanean, se publican, se convierten en la base de La Misión Oscura. Johnston concede una entrevista. Habla sobre los strippers, sobre la orden de destruir el archivo, sobre lo que vio en las fotografías y lo que fue censurado. La NASA lo niega todo. Los representantes oficiales califican a Johnston de fantasioso, señalan imprecisiones en su biografía, cuestionan su cualificación, pero las fotos existen, el archivo existe, y las preguntas siguen ahí. ¿Qué se retocó exactamente en el laboratorio fotográfico del Centro Espacial Johnson en el verano de 1971? ¿Y por qué 36 años después esto sigue siendo importante? Año 2007, California. Centro de Investigación Ames de la NASA. Dennis Wing y Keith Cowling, ingenieros y entusiastas del espacio, se encuentran frente a un edificio abandonado en las afueras del complejo. Es un antiguo restaurante McDonald's que cerró hace unas semanas. En el interior aún huele a comida frita, pero Wingo y Cowling no miran hacia la cocina. Miran hacia 4 armarios metálicos gigantes que acaban de traer del cobertizo de las afueras. Cada uno mide casi 2 metros de alto, casi 1 metro de ancho, pesan 270 kilos. Están cubiertos por una gruesa capa de polvo y telarañas. Son grabadoras Ampex FR900, las últimas unidades operativas que quedan en el planeta. Máquinas creadas para grabar datos en una época en la que los ordenadores ocupaban habitaciones enteras. Junto a ellas hay 1500 bobinas de cinta magnética, grabaciones originales de 5 sondas Lunar Orbiter, datos que durante 40 años se conservaron primero en los archivos de la NASA y luego en el cobertizo de un ingeniero jubilado. Cintas que estuvieron a punto de ser enviadas al reciclaje. En estas cintas se encuentran todas las fotografías tomadas sobre la Luna en los años 1966 y 1937, incluida la imagen 384M. El proyecto se llama LORB, que significa Proyecto de Recuperación de Imágenes del Orbitador Lunar, y al McDonald's abandonado le pusieron el apodo de McMoons. El problema es que la tecnología de los años 60 no es compatible con la tecnología de los años 2000. Las grabadoras están rotas, la documentación se ha perdido, las piezas llevan 30 años sin fabricarse. Para lubricar los cabezales se necesita grasa de ballena, una sustancia cuya venta está prohibida. Wingo y Cowling están formando un equipo, ingenieros jubilados que recuerdan cómo funcionaban estas máquinas, estudiantes dispuestos a aprender sobre la marcha, voluntarios que creen que vale la pena salvar esta historia. Encuentran piezas de repuesto en eBay, reconstruyen los esquemas a partir de planos de hace 50 años, sustituyen la grasa de ballena por un análogo sintético, y en noviembre de 2008 aparece la primera imagen, la Tierra sobre el horizonte lunar. Fotografía tomada por el Lunar Orbiter 1 en agosto de 1966, la primera fotografía de nuestro planeta tomada desde la órbita de otro cuerpo celeste. Pero la calidad no es la misma que se publicaba en los años 60. Las imágenes originales tenían una resolución de 1000:1, pero la tecnología de la época solo permitía extraer 250:1. 3/4 partes de la información permanecían en la cinta, invisibles, inaccesibles, olvidadas. Ahora, por primera vez en 40 años, el mundo ve la Luna tal y como la vieron las cámaras, sin pérdidas, sin concesiones. Para el año 2014, el equipo LOIRP procesa las 1500 bobinas, más de 2000 imágenes. Los datos se transmiten al sistema planetario de la NASA y están disponibles para todos, incluyendo el fotograma Tersen 84M. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Junio de 2009. Desde Cabo Cañaveral despega el cohete Atlas CNA. A bordo lleva el Lunar Reconnaissance Orbiter, SRO, el aparato más avanzado jamás enviado a la Luna. Sus cámaras no son de los años 60. La resolución es de 50 centímetros por píxel, cientos de veces más detallada que todo lo que había antes.
Suficiente para ver las huellas de los astronautas en la superficie, suficiente para distinguir los rovers abandonados y los módulos de aterrizaje. Es suficiente para responder de una vez por todas a la pregunta ¿qué hay en la zona de Sinus Media? El deshierro fotografía cada metro cuadrado de la superficie lunar, el cráter Bruce, la llanura que hay detrás, el horizonte en el que Höglund vio sus torres. El resultado, nada. Sin estructuras, sin agujas, sin torres de 11 kilómetros con cubos en la cima, solo piedras, polvo, cráteres, geología con 4.000 millones de años. La comunidad científica respira aliviada, los escépticos se regocijan, todo tiene una explicación, todo está claro. Fragmento, un defecto de revelado. El Lunar Orbiter utilizaba un proceso químico húmedo directamente a bordo, en condiciones de ingravidez. El líquido se salpicaba y dejaba manchas en la película. Högland amplió una de esas manchas y la confundió con una estructura. La torre, un artefacto de procesamiento de imágenes. Cuando aumentas el contraste y aplicas suavizado a una imagen granulada de baja resolución, puedes crear la ilusión de cualquier cosa. El cerebro humano está programado para ver patrones, incluso donde no los hay. Esto se denomina pareidolia. Es la misma razón por la que vemos caras en las nubes. Castillo, efecto óptico, superposición de reflejos. Posiblemente un arañazo en la lente. Retocar las fotos es un procedimiento habitual. Los fotógrafos eliminaban defectos, polvo y artefactos de escaneo. No son ruinas extraterrestres, sino basura. Ken Johnston, su autoridad está en entredicho. Los periodistas encuentran inexactitudes en su biografía. Su doctorado resulta ser un título de una organización no reconocida. Sus memorias son la única fuente. No hay documentos, no hay otros testigos. El caso está cerrado. Luna está muerta. Siempre has estado muerta. Y punto. ¿Pero es así realmente? Los críticos de la teoría de la conspiración señalan una paradoja evidente. Si la NASA quería ocultar la verdad, ¿por qué publicar las imágenes originales? ¿Por qué financiar el proyecto LOIRB? ¿Por qué enviar el LRO con cámaras capaces de fotografiar cada roca? Los partidarios responden precisamente por eso. Las imágenes actuales también son falsas, o bien las estructuras han sido destruidas, o bien el LRO no está fotografiando las zonas correctas. Siempre hay una explicación, siempre hay un pero, y hay cosas que ninguna de las partes explica. En 1969, los astronautas del Apolo 12 lanzaron a la Luna el módulo lunar que ya había cumplido su función. El impacto fue equivalente a 1 tonelada de dinamita. Los sismómetros instalados en la superficie registraron la vibración. La Luna tintineaba, como una campana. 55 minutos. Una piedra muerta no se comporta así. Los científicos explican esto por la sequedad de la corteza lunar, es decir, la ausencia de agua, que amortigua las vibraciones en la Tierra. Pero en 1970 los científicos soviéticos Bazin y Sherbakov plantearon otra hipótesis. La Luna es hueca. Es un objeto artificial, una nave espacial estacionada en la órbita terrestre hace miles de millones de años. ¿Una locura? Por supuesto. Pero 55 minutos de vibración es un hecho. La explicación es una interpretación, y las interpretaciones, como es sabido, cambian. Hoy sabemos más sobre la Luna que nunca. Sabemos que en sus polos hay agua en forma de hielo, escondida en la sombra eterna de los cráteres. Sabemos que bajo su superficie hay tubos de lava, cuevas lo suficientemente grandes como para albergar ciudades enteras. Sabemos que su cara oculta es radicalmente diferente de la visible. La corteza es más gruesa, hay menos mares y su historia es diferente. Cada nuevo descubrimiento nos recuerda que sabemos menos de lo que creemos. 2026. Estados Unidos, China, Rusia, India, todos se preparan para volver a la Luna. El programa Artemisa promete el aterrizaje de astronautas en el Polo Sur. Los rovers chinos ya circulan por la cara oculta. Empresas privadas diseñan bases que funcionarán con oxígeno e hidrógeno extraídos de la Luna. Volveremos. Dentro de 50 años, volveremos. Y cuando la nueva generación de investigadores pise el polvo lunar, estarán equipados con cámaras capaces de capturar una mota de polvo desde la órbita, radares capaces de ver bajo la superficie, instrumentos con los que los astronautas del Apolo ni siquiera podían soñar. Encontrarán las respuestas a todas las preguntas, o bien plantearán otras nuevas, porque la historia de la fotografía Tri-End
Anton Cabuaro. No es una historia sobre la luna, es una historia sobre nosotros, sobre cómo tratamos lo desconocido, sobre lo fácil que es ver lo que quieres ver y lo difícil que es aceptar lo que no esperas. Richard Hoagland vio torres, los científicos vieron defectos en la película, Ken Johnston vio una conspiración, los críticos vieron a un fantasioso, todos miraron la misma fotografía, pero vieron cosas diferentes. ¿Quién de ellos tenía razón? Quizás todos, quizás nadie, pero esto es lo que sabemos con certeza. En febrero de 1967, la cámara de una estación automática captó algo en el horizonte de la Luna, algo tan extraño que, 40 años después, la gente todavía discute sobre qué era. La fotografía no ha desaparecido, las cintas no han sido destruidas, el archivo de Johnston existe, y cada uno de ustedes puede encontrar la imagen 384CME en acceso público, verla con sus propios ojos, sacar sus propias conclusiones. La NASA no oculta estas imágenes, hoy en día no las oculta, pero 40 años es mucho tiempo, suficiente para que la tecnología cambie, suficiente para que los testigos envejezcan, suficiente para que la verdad, sea cual sea, se disuelva en el ruido de las interpretaciones. Creemos que lo sabemos todo sobre la Luna, pero la Luna es el cuerpo celeste más cercano a nosotros. 380.000 kilómetros, 3 días de vuelo, e incluso ella guarda secretos que apenas estamos empezando a desentrañar. ¿Qué decir de Marte? ¿De los satélites de Júpiter? ¿De los mundos más allá del sistema solar? El universo no tiene por qué ser comprensible, no tiene por qué cumplir nuestras expectativas, simplemente existe. Es enorme, es antiguo, es indiferente, y a veces, solo a veces, deja en sus piedras sombras que no podemos explicar. ¿Qué significa esto para nosotros? Quizás nada. Un defecto de la película, un juego de luces, un error de percepción y tal vez todo. La respuesta está ahí fuera, a 380.000 kilómetros de distancia. Ya hemos volado allí una vez y volveremos otra vez. La cuestión es si estamos preparados para lo que encontremos